Bueno, la representante de la provincia de Jujuy, entonces le damos la bienvenida. Un gusto, María Belén. Buenos días. Bueno, vamos a seguir aquí, por favor, para que podamos hacer ingresar a nuestros invitados. Bien, vamos a hacer entonces la invitación al escenario. Él es Pablo Fiuza, es de la Cámara de la Industria del Software. Pablo, bienvenido, buen día, un gusto. También lo vamos a invitar a Carlos Palotti, es director de la Fundación Naos. Está subiendo al escenario. Carlos, muchas gracias. Y lo vamos a recibir al ingeniero Héctor Paz, es el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bienvenido, rector, buen día, muchas gracias. Y también está con nosotros Sebastián Cavadini, es miembro de la Cámara de Tecnología de nuestra provincia de Santiago del Estero. María Belén, le dejo la posta, la sesión es de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días a todos, sobre todo por el interés de participar en este panel, en donde queremos hablar sobre el contexto actual y todas las oportunidades que la industria del conocimiento viene a acercarnos, y por otro lado la necesidad cada vez más grande de la intersección entre la tecnología, la innovación, el desarrollo productivo y cada uno de los sectores que componen hoy esta industria, que nos está también llevando a otros escenarios fuera no solamente de nuestras provincias, de la región, sino también acercándonos al mundo. Para eso le vamos a dar la palabra en una primera instancia a Pablo Fiuza de la Cámara Argentina del Software, que nos va a presentar un contexto sobre lo que hoy esta industria, una de las principales dentro de esta industria del conocimiento, nos ofrece, y todo lo que se está trabajando desde la Cámara. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación, por la presentación, Belén. A ver si están viendo, perdonen la voz, pero vengo de unos días de gripe, así me van a ver tomar agua a morir. Pero bueno, queríamos estar presentes. Como decía recién Belén, les voy a contar un poquito de qué se trata la industria del software. Primero, algo básico, quizás la mayoría de ustedes ya lo sabe. Cuando hablamos de software, hablamos de todo lo que tenemos instalado en el celular, hablamos del Waze que usamos en el auto, hablamos del Google Maps, hablamos de todas esas cosas y muchas más. Digamos, algo que atraviesa nuestra vida. Recién Belén decía, existe algo que se llama la industria del conocimiento. ¿Sí? El software forma parte de esa industria del conocimiento, que es más amplia, que abarca la parte audiovisual, nanotecnología, satelital. El software forma parte de esa industria del conocimiento y claramente es una de las más importantes. Lo que quiero mostrarle ahora, rápidamente, en unos 10 minutos, es cómo estamos parados hoy en la Argentina en esa industria, ¿no? Que ahí sí me arriesgo a decir que probablemente muchos y muchas de ustedes no lo conozcan tan en detalle. A ver, bueno, vamos a ver, solo... ¿Pasa esto? Claro, pero no, ustedes no lo ven atrás, por eso digo. ¿Esto es con esto? Bueno, ahí está, ahí va, bien. Ah, está bien, vamos a tener un problema. Bueno, ya me digo, no importa, vamos. Ahí va. Primer cosa importante. Fíjense esto, probablemente cuando ustedes hablen de software, lo primero que se imaginan son ¿qué empresas? Globant, Mercado Libre, hay alguna ahí, Auth0. Son algunas de las que llamamos unicornios, que es las que están valuadas más de $1.000 millones. Pero nuestra industria en particular, aparte de esas grandes compañías que son un orgullo para la Argentina, está formada por muchas pymes. Miren esto, en realidad si ustedes lo ven, ahí se van a dar cuenta que más del 50% de las compañías en nuestro país hay algo así como 5.700 empresas de software. Si lo ven ahí, se dan cuenta que casi el 50% de esas compañías tienen menos de 50 empleados. Si uno suma un poquito más y le agrega un 33, se da cuenta que casi el 90 tiene menos de 200 empleados. ¿Sí? ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque se dan cuenta que es un ecosistema espectacular el que tenemos. Es que es el que después genera, todas estas pymes después generan que nazcan esas grandes compañías, que son orgullo para el país, ¿no? Pero digo, lo primero que está bueno saber es que somos un entramado muy pyme. Segundo, ¿qué pasa con el empleo? Yo voy a tomar 2 datos nada más para no hacer esto extenso, ¿no?
Es bastante complicado porque esto titila constantemente, estoy viendo. Voy a hacer algo que por ahí no debiera, pero voy de esta manera. Miren lo que pasa con el empleo. En nuestro país, hoy la industria del software genera algo así como un poquito más que esto, 145.000 empleos. ¿Sí? Lo interesante es que lo mismo que pasa con la tecnología en nuestras vidas, que fue creciendo constantemente, es lo que pasa con el empleo en nuestro país. Miren esto, 2021, 120.000 personas. En el 2022, post pandemia, se incorporaron a la industria casi 16.000 personas. El año siguiente, 6.000. Este año pensamos que vamos a estar incorporando más o menos, a pesar de la situación del país, que quizás en este momento no es la mejor, otros 6.000 nuevos empleos. Vamos a poner los 2 minutos en perspectiva para ver de qué estamos hablando. Hoy la industria automotriz emplea, a fin del año pasado, 77.000 puestos de trabajo. Los servicios financieros, bancos y demás, 81.000. El software emplea 143.000 personas. ¿Sí? Esto para tomar la dimensión de la industria de la que estamos hablando. Y algo todavía más lindo no digo, pero que a mí me parece casi la industria tan pujante. Miren esto, este es el crecimiento que ha tenido el empleo privado en los últimos años. Fíjense el software. El software creció, si uno toma un promedio, casi a razón los últimos 5 años de un 6% en términos de empleo. Pero acá hay otro tema que recién hablábamos con el rector de la universidad. A pesar de todo esto, nosotros hoy tenemos como industria una demanda insatisfecha, depende, pero entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo. El empleo crece constantemente, a razón de 6.000, 7.000 personas por año. Sin embargo, nos siguen faltando entre 10.000 y 15.000 personas. En general tiene que ver con perfiles más senior y demás. El tema de incorporar talento es uno de los principales temas de la industria de los últimos 15 años. ¿Sí? La otra variable, por un lado el tema del empleo. Veamos de qué se trata el empleo, cómo es el empleo. ¿Qué está pasando hoy rápidamente con las remuneraciones? A enero de este año, la mediana, que no es exactamente el promedio, pero supongamos que es un promedio, está en 1.200.000 pesos. En marzo, acabo de ver ayer la última, está, ahí dice 1.650, 1.700.000 pesos, la mediana de sueldo. Y esto depende por región igual, no voy a entrar en detalle, después por ahí vemos un poquito más en detalle, pero lo importante de esto es, fíjense los números que estamos manejando, y esto es relativamente normal, porque al haber tanta demanda insatisfecha, al haber tanta necesidad de talento, eso también hace que se disparen de alguna manera los sueldos. ¿Sí? Entonces, y el último punto que quiero destacar, que me parece que es una posibilidad importante, miren esto. ¿Cómo está trabajando hoy la industria? También depende de la región, pero en general esto está pasando. A partir de la pandemia, si bien la industria venía trabajando remota, a partir de la pandemia esto se incrementó bastante más. Hoy en día, casi el 80% de la industria está trabajando remota. Full remoto la mitad, el 40%, el otro 40% que está yendo alguna vez a la oficina. ¿Por qué quiero citar esto? Completo el resto, ¿no? Porque esto es una posibilidad muy grande para todo el país, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Hoy lo que estamos empezando a ver, número más, número menos, es que cuando uno ve algunas regiones del país, después probablemente Carlos hable más en detalle de esto, pero cuando ve distintas regiones del país, uno se empieza a dar cuenta que si, por ejemplo, uno toma la zona del NOA, que por ahí representa el 3,5% de la industria, representa el 3,5% si uno toma las personas del NOA que trabajan para empresas de tecnología en el NOA. Pero si yo empiezo a ver las personas del NOA que trabajan en empresas de tecnología, por ejemplo, que están en Buenos Aires, esos números empiezan a subir. En promedio entre el 15 y el 20%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no depende tanto de para dónde estoy trabajando. No es tan necesario en la industria eso. ¿Sí? Esto abre una posibilidad muy grande a nivel federal, que es lo que estamos viendo. Bueno, esto lo paso un poquito por alto, pero lo quería mencionar simplemente porque esta es otra realidad. Esto lo que abre el juego viene creciendo en los últimos años la incorporación de la mujer a la industria, que en los últimos 6-7 años estaba en un 20%, ya llevamos un 35% y cada vez más. Solamente lo cito, para no extenderme, si a alguien le interesa esto, hay una publicación hecha por el Banco Interamericano que se llama puntualmente La industria del software,
una enorme posibilidad para la mujer latinoamericana en términos de empleo, ¿sí? Digo, véanlo, está creciendo cada vez más la incorporación de la mujer a la industria, ¿sí? La industria no busca solo programadores, no busca solo gente técnica. Necesitamos también gente que trabaje en recursos humanos, lo que nosotros llamamos gente que trabaje en la parte funcional y demás. Exportaciones, nada, lo menciono. Para que sepan también, en términos de exportaciones, hoy la industria, dentro de la economía del conocimiento, que exporta algo así como 10.000 millones de dólares, nosotros estamos cerca de los 3.000 millones de dólares, ¿sí? Somos un 30% de la industria, también trabajamos bastante en exportación. Cierro porque me estoy quedando sin boya. Les menciono algunos puntos que me gustaría que se lleven. Nosotros vamos a estar acá en el stand de la Cámara. ¿En qué estamos trabajando? Por todo lo que les conté recién, dentro de la industria estamos trabajando mucho en acompañar las capacitaciones a las universidades, a los institutos. Ustedes saben que hay varios que están capacitando en sistemas. Estamos acompañando, estamos trabajando mucho en la industria en lo que nosotros llamamos la última milla. ¿Cómo hacemos para que esa gente que se capacite entre finalmente a las compañías? Ahí a veces, no me quiero extender, hay un embudo. A veces se forma bastante gente y no tanta termina entrando a la industria, cuesta. Estamos viendo por qué y estamos tratando de trabajar con eso. Lo estamos haciendo junto con muchas entidades públicas que tienen planes, ¿sí? Algún tipo de subsidio para acompañar a las compañías en ese primer año. Estamos trabajando mucho con eso. Les conté recién, federalizar la industria. Estamos trabajando con los polos y clúster desde la Cámara para tratar de potenciarlos. Lo que nosotros necesitamos como industria es que crezca cada ciudad, cada provincia, cada región. No tiene sentido en nuestra industria centralizar, no lo necesitamos. Entonces digo, lo que hacemos es, en el país hay más de 30 y pico, 40 polos y clúster tecnológicos. Acá estamos con Santiago del Estero. La idea es potenciar esos clústeres, potenciarlos nosotros desde la Cámara también. Les contaba recién lo de internacionalizar, no me voy a extender en eso, y cierro con el tema de inteligencia artificial, solo para que lo tengan en cuenta. Es otro mundo. Estamos trabajando también bastante en la Cámara, armamos todo un polo de inteligencia artificial con el polo de Mar del Plata, valga la redundancia, el de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara. Y ahí estamos trabajando en entender cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra industria, el resto de las industrias, pero dentro de poco van a ver, vamos a empezar a hablar también cómo está cambiando en la sociedad el tema de inteligencia artificial. Y en algún momento nos tocará también como país, y eso es lo que estamos planteándonos, nos tocará como país ver qué hacemos con eso. Si de alguna manera se reglamenta, si no se reglamenta, si se controla, temas de ética. Estamos trabajando también en eso y por eso quería mencionarlos. No me extiendo más, nos van a ver. Acá está María Laura Palacio, Franco, puse la fotito para que los vean. Vamos a estar todos acá en el stand de la Cámara, junto con todas las empresas que nos acompañan, así que después, más allá del panel, podemos ir viendo algunos temas en particular, vamos a estar casi todo el día, ¿sí? Así que voy cerrando para no pasarme del tema. Muchas gracias, Pablo. La verdad que el escuchar este contexto y ver todas las oportunidades que se presentan también nos lleva a pensar cómo esta industria del conocimiento puede traer estas oportunidades a la región. Para eso vamos a pasar a nuestro segundo orador, un referente muy conocido y destacado en la industria tecnológica. Fundó varias fundaciones dentro de esto NAOS que hoy representa. Carlos Palotti, te damos la palabra para poder continuar también con este contexto de las empresas, de cómo se ve también esta realidad hoy en las diferentes provincias y regiones del país. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Alguna gente amiga, así que seguramente nos vamos a estar viendo para charlar un poquito. Gracias por invitarme a Santiago. El año pasado no pude estar por una cuestión de agenda. Hoy me hice el tiempito viajando un montón, pero podemos llegar hoy por lo menos para dar la charla. Ustedes están en un evento Smart City, que es cómo le damos inteligencia a la gestión administrativa y a la gestión funcional de nuestros municipios, de nuestras gobernaciones, de nuestras ciudades. Y es interesantísimo. Es la transformación digital aplicada al mundo de la administración pública. Y está buenísimo, la verdad que
Me alegro que estén produciéndose estos eventos y que estas cosas florezcan, porque es una forma de también coayudar a que sea una Argentina cada vez más smart, ¿no? Más inteligente y con buenas administraciones públicas, y también con un sector privado que pueda estar acompañando. Yo me voy a preocupar, ya que estuvieron hablando ayer y seguramente hoy van a estar hablando, cómo mejoramos la administración pública, de alguna manera, o la planificamos. Yo voy a hablar cómo generamos riqueza con las ciudades digitales, ¿sí? Cómo generamos empleo, que básicamente casi deberían ser sinónimos, ¿no? Y para eso me voy a referir a algo que pasaron en los últimos 20 años. Creo que no tengo el video. Ah, sí tengo el video. Miren este video. Esto pasó hace 20 años. Pongan un poquito más. Bueno, este fue el primer gol que hizo Messi en el Barcelona. En realidad hace 20 años, hice una pequeña trampita. Esto fue hace 19 años, porque él lo hizo en el 2005, el primer gol, este gol en el 2005. Pero en 2004 hizo un gol en las inferiores del Barça, que no está grabado, por eso digo hace 20. Bueno, hace 20 años Maradona, disculpen por el lapsus. Messi hace el primer gol en el Barcelona y por ese momento para nosotros era un chico desconocido que apareció, y piensen lo que hoy es Messi a nivel del mundo. Bueno, hace 20 años, también hace 20 años, ninguno de estos nombres que le estoy mostrando ahora era conocido. Nadie sabía que existía un mercado libre, que por aquel entonces estaba recién empezando a dar, no existía ni Despegar, ni Ethermax, le hace que él preguntaba, ni Satterlogic, ni muchas otras de las 5.000 empresas que mencionó Pablo. No existían estas empresas. Juntas, estas más todas las demás, hoy valen más de 100.000 millones de dólares. ¿Sí? Una cifra espeluznante en cantidad. Eso es lo que hemos generado en Argentina como valor para Argentina. Hace 20 años, como decía Pablo, se ha generado de casi, acá tengo el número del 2014, pero si miraríamos allá hace 20, en el 2004, esto había 15.000 personas. Hoy, como dijo Pablo, hay 140 y pico mil, y si contamos todos los que trabajan en otras actividades que no son para una empresa de software, estaríamos cerca de los 200.000 aproximadamente personas que trabajan en esta actividad. En 20 años. Esto pasó hace... Y no pasó en Eslovenia, pasó en Argentina. Y las exportaciones. Hoy tengo el dato, mire, salió hoy el dato. Las exportaciones de todo lo que es la economía del conocimiento es el 9,1% total de las exportaciones argentinas. O sea, 1 de cada 10 dólares que genera Argentina lo genera esta actividad. Salió recientemente hoy. Y yo les prometo que este trimestre que acaba de terminar, que termina pasado mañana, va a ser récord absoluto. Anótenselo y después, si dentro de 3 meses, cuando publico los números, no dan, me lo cuestionan. Va a ver que va a haber un récord absoluto por el crecimiento que está teniendo y también por un tema de tipo de cambio que si algún economista quiere, después hablamos. Ahora, la pregunta que tenemos es, sí, Palotti, todo bien, esto usted lo cuenta, crece el empleo, crecen las exportaciones. Esto pasa igual en todos lados. Esto es un fenómeno de Buenos Aires. Esto pasa en Córdoba. Pasa en algunos lados. No. En realidad lo que está pasando es que hay un fenómeno asimétrico. Hay lugares donde pasan más que en otros lados. Y acá les muestro algunas ciudades, nada más que para tener algún dato. Esta es la tasa de crecimiento del empleo en los últimos 5 años, en una serie de ciudades que tomé que me parecieron referentes. Tucumán, estoy hablando de ciudades, no provincias. Tucumán, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Córdoba, Tandil, Rosario y Cava, que en realidad es la ciudad de Buenos Aires, que en realidad debería ser el AMBA, ¿no? El Buenos Aires y todo el Gran Buenos Aires. Fíjense la tasa de crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que estamos hablando de 100.000 personas que trabajan acá. Esas 100.000 personas crecen más o menos al 3-4% por año. Fíjense lo que está pasando en las demás. Crecen al 20, al 30 o más todavía por ciento. ¿Qué está pasando esto? Y esto en los últimos 5 años.
Es un fenómeno federal que se está produciendo, que es del interior inclusive, ni siquiera en las grandes ciudades, ni siquiera en las grandes ciudades, en ciudades pequeñitas. Sorprendo a muchos intendentes de ciudades pequeñas, de 10.000, 20.000 habitantes, le digo, pero si vos tenés 10 personas trabajando en esto, ¿cómo? No sé. Bueno, precisamente, porque no es un lugar donde hay una fábrica con chimeneas, con maquinaria. Hay un tipo en una casa que de la casa está programando para Connecticut, o para México, o para Francia. Y este es el fenómeno. Fíjense ustedes estas tasas de crecimiento. ¿Y por qué crecen algunos más que otros? Y crecen donde los ecosistemas funcionan. Hay lugares donde de alguna manera hay una asociatividad entre el sector privado, el sector público, la academia, que hace que esto pase. Por eso pasa más, ya que hoy escuché que estaba alguien de Córdoba, pasa más en Córdoba que en Rosario, ciudades que son prácticamente iguales. ¿Sí? Pasa más en Mar del Plata que en Rosario. O Tandil, lo puse acá Tandil porque es un fenómeno. Tandil tiene una población de 80.000 habitantes. Chiquita, chiquita por lo menos en términos de las grandes ciudades. Tiene 3.000 y pico de personas trabajando en esto. ¿Por qué va a pasar en Tandil? Le voy a dar un ejemplo más, mire, ya que tenemos acá de Jujuy. ¿Hay jujeños en la sala? Parece que no. ¿Quién? Allá. Bueno, los jujeños en la sala no respondan lo que le voy a preguntar ahora. ¿Quién sabe dónde queda Yala? 1, 2, 3, 4. ¿Yala queda cuánto? 30 kilómetros al norte de San Salvador. Bueno, hay una empresa en Yala, de un matrimonio, una empresa que se llama Nubimetrics, que un día se puso a pensar de que podía agarrar todos los datos de Mercado Libre, procesarlos completos todos los días y analizar cuáles eran los patrones de conducta por los cuales las personas compraban en Mercado Libre. Entonces, ellos procesan todos los días y le dicen a un señor que vende calefones, mire, dice, se vende calefones, en estos últimos días se han vendido calefones grandes y calefones chicos. Los calefones chicos hay 25 marcas, los calefones grandes hay 3. Los calefones grandes se venden los jueves a la tarde y lo compra una mujer de tal edad, en tales condiciones. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Y hacen sus ofertas los días. Eso lo hacen en Yala. ¿Sí? La oficina, está una hermosa oficina, tienen en Jujuy, en la capital. Después tiene una oficina en Buenos Aires, pero hoy por hoy prácticamente es virtual, así que ya no tiene necesidad de oficina. Pero le voy a dar un dato más interesante. ¿Quién sabe dónde queda carpintería? Ahí los maté, ¿eh? ¿Vos? ¿En dónde? En San Luis. Queda en San Luis, cerca de Merlo. Ahí vive la project manager que todos los días maneja esta empresa, en carpintería. La empresa es de Yala, los dueños y los ideólogos están en Yala. La gerencia día a día, el ejecutivo es una persona de carpintería y la distribuyen por todas partes del mundo. ¿Me quieren decir por qué no se puede hacer en cualquiera de sus ciudades? Denme una razón. ¿Sí? Fíjense en lo que pasa en el Norte Grande. Este es el empleo registrado, o sea, personas que trabajan y que viven en alguna de estas provincias y que se le ha pagado el año pasado algún 931, que es el formulario de pago de las cargas sociales. Estos son los números. En total son algo así como unos 7.000. Si yo sumo todo esto y hago un análisis más o menos, debe haber unos 10.000 en total, contando algunos monotributistas, porque acá no están ni el monotributo, ni los autónomos, ni los informales, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de gente que cobró un salario. La buena noticia para ustedes es que hace 5 años esto era menos de un tercio. Esto se ha creado en los últimos años, ni siquiera estrictamente por la pandemia, ¿eh? Ya venía creciendo. Esto se está produciendo ahora. Todas estas personas generaron el año pasado 160 mil millones de dólares, 160 mil millones de dólares. Medido en el dólar de aquel entonces, si le sacamos la cuenta, son 300 millones de dólares. Para decirlo más duro todavía, para que él quiera escuchar concretamente, son el año pasado, la economía el software en particular, ni siquiera hablar de la economía del conocimiento, generó 200 millones de dólares más al Norte Grande que lo que venía generando hace 5 años atrás. 200 millones de dólares. Ni el litio
genera esa plata, ni el litio. ¿Qué actividad genera 200 millones de dólares? Pero cuando yo digo genera, no estoy hablando de, miren, estos son números, la macroeconomía, un economista de... No, estos son plata que gastó la gente, esta gente, en la verdulería, en comprarse un auto, en alquilar una casa o lo que sea. Los 200 nuevos millones, son 300 en total, entraron. Y ahí es donde juega el rol de los funcionarios públicos, y juega el rol de los administradores, juega el rol de los planificadores, de tratar de que estos 200 millones o estos 300 se conviertan en 600. Se necesita lo que decía Pablo, gente. Nada más. Déjenme dar alguna idea. Mire, esta es la tasa, esta es la población y esta es la inserción, la cantidad de empleados de esta actividad por cada 1000 habitantes. Fíjese el NOA. Saqué Tucumán porque Tucumán tiene una condición particular por ser una provincia más bien pequeña en términos de geografía, pero con mucha gente, entonces tiene una densidad diferente. Fíjese el NOA, 0,57 por cada 1000, o sea, una persona cada 10.000. Cuando en realidad veamos Santa Fe, Mendoza, Córdoba, tienen 1,5, 3. Lo que tenemos que hacer es que llevar ese 0,57 a 1, al doble. ¿Por qué no puedo producirlo acá? Denme un dato objetivo que me diga por qué no. Solo hacen falta dos cosas que están en las manos de ustedes y por eso me parece interesante estas clases de eventos de Smart City. Tenemos que darle internet y tenemos que tener gente que sepa. Parece verdad de perogrullo, pero es así. Ahora usted me dice, bueno, pero espere, yo soy intendente. ¿Qué tengo que ver con la internet? Y usted tiene que autorizar que pasen por el palo los cables. Usted tiene que autorizar que pasen la zanja para que pongan internet. Usted tiene que operar con los operadores, trabajar con los operadores para que le llegue. Porque si no le llega internet, todo esto no es posible. Ahora tenemos internet satelital. La internet satelital, hace una semana, Elon Musk hizo un anuncio. Ya era revolucionario lo que había dicho, un anuncio que es más revolucionario todavía. Porque hoy por hoy tenemos los satélites de órbita baja. Ustedes saben que, ¿cuál es el chiste? Discúlpenme, vamos a retraernos 2 segundos. ¿Cuál es el chiste de esta de la comunicación? El chiste es que las comunicaciones en general vienen de 2 tipos, o por un cable o por un satélite. Ustedes me dicen, Pérez, yo lo recibo Wi-Fi, yo lo recibo por el celular, no tengo un cable. Sí, es cierto, pero el cable llega hasta la antena, o sea, hay siempre un cable en el medio. O ahora por un satélite. Hasta ahora los satélites eran muy caros, pues son unos satélites que están a 30, 40 mil kilómetros de distancia, que son unos pedazos de monstruo como de 500, 1000 kilos, que están allá arriba a 30.000 kilómetros de distancia. Y entonces era muy caro. Pero ¿saben por qué es muy caro? Muy caro y muy lento, porque están muy lejos. La comunicación tiene que ir hasta allá arriba y volver. Algunos tipos, como la gente de Elon Musk o la gente de Jeff Bezos con Amazon y otros, pensaron, ¿por qué no ponemos un satélite chiquito más cerca? Y pusieron esos satélites de órbita baja. Alguna vez, alguna noche lo habrán visto pasar, son como una constelación de satélites. Y en lugar de poner uno grande que gire con la Tierra, pongamos miles que giren como locos, para decirlo de alguna manera simple, alrededor de la Tierra. Y entonces están poniendo 5, 6, 7 mil satélites cada uno de ellos alrededor del Tierra. Y estos satélites están a 500 kilómetros en lugar de 30.000. Al estar a 500 tiene la ventaja que es más cortito, no es tan chino, no, está más cortito, entonces la velocidad es más rápida. Entonces esos satélites cada vez son más posibles de instalar. Hoy por hoy está algo así como unos 50, 60 dólares la conexión por mes. Y hay que comprar la antena que cuesta otros 500. ¿Cuál es la noticia que acaba de dar Elon Musk? Que va a poner un satélite, va a poner un servicio de 20 dólares y la antena va a ser una tablet, el tamaño de una tablet, una hoja 4 para decirlo más. Y esa se la van a poder llevar a la casa en la mochila. Entonces, cuidado, porque 20 dólares es probable que ya el cable empiece a competir más difícil. Con lo cual, en realidad, la internet, si ustedes no le ponen cable, el tipo va a venir con el satélite. Así que algo tienen que hacer desde su municipio, desde sus provincias por este tema, conectividad. Y mucho tienen que ver ustedes la posibilidad de habiliten la posibilidad de que pongan antenas, etc. Y la segunda, tengan personas que sepan. Yo sé,
Los que son administradores públicos dicen, discúlpeme, eso está en manos de la universidad, está en manos del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Escuelas, está en manos... Cierto, pero si usted capacita... El mundo del siglo XXI es un mundo de habilidades cognitivas. La gente tiene que tener conocimiento. Y si usted quiere tener empleo, tiene que tener gente con conocimiento. Los conocimientos digitales son casi, hoy por hoy, estar o no, ser o no analfabeto en el siglo XXI. Así que hay mucho que pueden hacer desde sus intendencias, desde sus gobernaciones, por esto. Y si ustedes hacen eso, pasa lo que pasó anterior. Y para terminar, porque me parece que ya lo hicimos demasiado largo, vamos un poco de música. 2 minutos, menos de 30 segundos de música. ¿Tengo tiempo todavía para la música? Sí, tengo tiempo para la música. Porque me parece que en esto va a ser interesante escuchar autores nuevos, pero conocidos, que están generando realmente cosas que son muy atractivas. Así que solo le voy a demorar un ratito escuchando. En la plaza cantando con la luna de testigo. En la plaza cantando con la luna de testigo. Llegó Matías con su andar amigo, con su que ya voz están y su vino, dándose cuenta quiénes son los autores de esto. Esto es música hecha por inteligencia artificial. Lo hice yo hace 2 semanas atrás, en unos 20 minutos. La creé con el ChatGPT y después hice la música con el soundtrack. Y esto es música creada, no existen ni los cantores, ni existen los autores, ni los compositores. Así que cuidado, porque todo esto es la revolución que se viene, que ya está. No hay que inventarla. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante lo que venimos escuchando hasta ahora porque, bueno, hacemos mucho foco en lo que es el empleo, la demanda insatisfecha, la incorporación de talento, justamente estas oportunidades de agregar valor y, como decía recién Carlos, necesitamos gente que sepa. Para eso vamos a darle la palabra también a la academia, ver cómo nos vamos adecuando también en este desafío del conocimiento, de poder tener mejores perfiles, de poder prepararnos al ritmo de esta velocidad, ¿no? Esto que decía Carlos recién, la inteligencia artificial y todos los nuevos desafíos. Así que le damos la bienvenida a Héctor Paz, al rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y lo invitamos a comentarnos cómo la academia está acompañando todo este proceso. Muchas gracias, Belén. Buenos días. Bueno, ante todo, en primer lugar, tratar de contextualizar lo que significa en este panel la ciencia, la tecnología y el desarrollo regional. Y nos cabe al sistema universitario la formación de las personas para este mundo del conocimiento. Tanto Pablo como Carlos han hecho referencia justamente a la necesidad que tiene el sector productivo para generar puestos de trabajo calificados en tanto a determinados conocimientos, en particular que tienen que ver con la industria del software y todo lo que significa las nuevas tecnologías. Por eso me parece importante, primero, hablar sobre cuál es ese rol que cumple, yo diría, el sistema universitario argentino. 150 universidades, entre estatales y privadas, son las que hoy tiene nuestro país. De ese sistema, prácticamente 2 millones de estudiantes se forman en las distintas carreras que se ofrecen y a partir de ahí generan dentro de lo que es el sector productivo las más importantes o los más importantes avances que podríamos decir hoy tiene este mundo y del desarrollo productivo. Para eso, de hecho, hay indiscutiblemente un elemento que podríamos decir es la clave de todo. Y hablamos siempre de conocimientos. Hoy
asociado a una palabra que es economía del conocimiento. Por eso es importante un poco primero en este contexto saber de qué manera se genera. Aquí veo muchos jóvenes, estudiantes, y seguramente en cada escuela, en cada lugar, se desarrollan estos contenidos sobre el conocimiento. Por eso partimos primero en esta contextualización de poder focalizar 3 sectores fundamentales. Nosotros siempre hemos dicho que la ciencia era aquella que investiga, genera nuevos conocimientos, se habla de campos de conocimiento, para ello tenemos un objeto, tenemos un método, y a partir de ahí, desde un punto de vista epistemológico, se forma ese conocimiento que después se le da un valor económico, y por eso hablamos de economía del conocimiento. Pero la economía es algo complejo también. No es fácil identificar economías. Cuando uno habla de desarrollo regional, habla de cadenas de valor, del sector, por ejemplo, nosotros estamos ubicados en el NOA o en el Norte Grande. ¿Cuáles son las cadenas de valor que desarrolla el sector productivo en nuestra región? A partir de ahí, hace unos años atrás se hizo un estudio muy importante a través del sistema de universidades públicas y se determinó cuáles eran esas cadenas de valor para todo el país. Y tenemos al menos un dato cualitativo y cuantitativo de cuánto se necesita en cada región del país y específicamente en cada provincia de formación específica en los distintos campos del conocimiento. En esto, así como hablamos de ciencia, recuerdan que hay una diferencia en lo que es técnica y tecnología, y a partir de ahí vamos a la estructura productiva. Nosotros, el aporte de las universidades tiene que ver con nuestra relación con 2 sectores que para nosotros son claves. Nosotros decimos que hay un triángulo que es virtuoso entre el sector productivo que demanda a personas con formación calificada, a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que son los que arbitran las políticas necesarias para la producción. Nosotros sabemos que el Estado, en sus diferentes niveles, genera políticas para que el sector productivo se establezca y a partir de ahí pueda generar puestos de trabajo y también esta economía en los distintos sectores. Y ahí entra también, como una tercera componente, las universidades. Entonces, el sector productivo, el Estado, como gobierno en sus distintos niveles, y las universidades debemos trabajar de manera conjunta. A esto nosotros le llamamos vinculación, la vinculación tecnológica, que es una de las 3 funciones sustantivas que tienen las universidades. Por eso, para nosotros nos importa mucho conocer el territorio, nos importa mucho conocer esas cadenas de valor del sistema productivo, porque de ahí surge la demanda de formación que las universidades debemos ofrecer. Por ejemplo, nuestra universidad ofrece más de 80 carreras. Bien, recién conversábamos, aquí con Pablo y Carlos en particular, y bueno, Sebastián es amigo y también de la casa, diríamos, de Santiago del Estero. Conversábamos, por ejemplo, decía, ¿cuántas carreras de informática tiene nuestra universidad? Y le decía, tiene 3 carreras de informática, pero hay una de ellas que tiene un título intermedio. Podríamos decir que tiene 4 carreras, 4 titulaciones. Bueno, y la pregunta que seguía, ¿y cuál es la demanda del sector de la industria del software para las instituciones universitarias? Y lo ha dicho recién. Hay una demanda no satisfecha entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo que hoy nuestro país no está produciendo. Entonces los invito a todos los jóvenes que están aquí, que son algunos de las escuelas secundarias, tal vez otros que son terciarios, a estudiar las carreras de informática porque seguramente van a tener una inserción laboral de manera inmediata. Pero también en esto
quería mostrar este sentido en donde se asocia el conocimiento a la economía. Yo le decía que la economía es algo complejo, tiene múltiples variables. Si no, bueno, creo que andaríamos un poco mejor, pero la economía depende de muchos factores, de muchas variables, y en esto generalmente nosotros ponemos ahí cuáles son este conjunto, decíamos, de actividades que se realizan en la sociedad y que generan, de hecho, para nosotros, este valor y pueden, en definitiva, vamos a decir, beneficiar para que nuestra población viva bien. Entonces, en ese conjunto, nosotros podríamos decir que la economía del conocimiento viene a establecer cuáles son, en nuestro caso las universidades, los tipos de formación que se requieren para el desarrollo de las distintos sectores productivos. Creo también que en este sentido podríamos focalizar, como dice aquí, a las empresas locales que producen software, la promoción de la industria del software. Sabemos que en cada territorio del país, nuestra provincia en especial, tiene particularmente leyes que permiten el establecimiento de distintas empresas a las cuales se le da un beneficio para poder desarrollar sus actividades aquí. Esta promoción como política pública sirve para que se establezcan este tipo de industrias, este tipo de empresas del sector productivo que generan no solamente los puestos de trabajo, sino una demanda de personal calificado que desde las universidades nosotros tenemos que ofrecer. Esto, cuando hablamos de la industria 4.0, que es un tema ya también recurrente en todos estos ámbitos donde en los foros nacionales e internacionales se habla, esta necesidad del conocimiento como eje central. Recién Carlos nos decía que se necesitan personas que sepan. Bien, esas personas que sepan son la clave de toda organización, son la clave de toda industria. Podemos tener el equipamiento y la tecnología de punta. Si no tenemos las personas que sepan, seguramente todo va a fracasar. Y esto todos lo sabemos, los que estamos en el ámbito de la educación, los que están en el ámbito gubernamental, los que están en el sector productivo. Puedo comprar y puedo adquirir la última tecnología. Si no sé cómo usarla, si no tengo quien sepa encenderla, no me sirve de nada. Entonces, creo que en este sentido, el sistema educativo nacional, tal cual está desarrollado, ensamblado, desde la educación inicial hasta las universidades, tiene un rol clave en lo que es esta economía del conocimiento y en particular el desarrollo de todas estas industrias, ¿no? Pero bueno, hacemos énfasis en la industria del software, que para nosotros es muy importante, porque está, como viene ahora, ligado a otras cuestiones que muy bien se han hablado en el día de ayer también. Quiero ahí hacer mención a esta conferencia magistral que hemos tenido ayer de Juan Corbalán, donde nos ha ilustrado a los que somos neófitos en el tema sobre el rol que cumple la inteligencia artificial. Y creo que hay muchas personas, seguramente en esta sala también habrá personas expertas en inteligencia artificial, pero creo que hoy tiene que haber una educación sobre el uso de la inteligencia artificial y eso sí nos compromete a todos. Como usuarios de esa inteligencia artificial tenemos que promover el conocimiento de estas herramientas. Por eso me ha parecido brillante que ayer, en justamente la jornada inaugural, tengamos esta conferencia magistral porque tendríamos que repetirla
a esta grabación en cada una de nuestras instituciones. Me refiero principalmente a las educativas, pero creo que vale para todos. Lo que ayer hemos escuchado de las herramientas que hoy se ofrecen de manera gratuita, online, sin registrarnos, creo que nos da la visión de lo que significa hoy la economía del conocimiento. Lo que significa hoy, otra cuestión muy importante que a todos nos preocupa, ¿cuál es el riesgo o no del uso de estas inteligencias artificiales? Creo que en sus palabras finales, Juan ha dejado establecido claramente que ese miedo tiene que desaparecer, que debemos amigarnos con estas nuevas herramientas y que siempre van a ser beneficiosas. Yo siempre, cuando hablo de este tema, hago mención un poco a la historia, porque la historia es lo que nos enseña sobre lo que puede venir en el futuro. Allá en el siglo XVIII, finalizando el siglo XVIII, con la revolución industrial, a donde las máquinas reemplazaban a los hombres, donde por primera vez se ponían líneas de producción totalmente mecanizadas, donde ya no intervenía el hombre y una máquina podía hacer de manera repetitiva durante las 24 horas la tarea que antes hacían 3 turnos de operarios. Entonces, ese operario ha tenido que hacerse a un lado para darle su lugar a la máquina. Y era el riesgo de perder el trabajo. Y seguramente fue así en un primer tiempo. Pero luego, reconvertido ese operario, ¿a través de qué? Del conocimiento. Entonces, ocupa y cumple otro rol dentro de esa línea de producción y lo que antes era un determinado capital o producto bruto interno, creció exponencialmente en el tiempo desde, estamos hablando del siglo XVIII a la fecha. Por lo tanto, la historia nos va viendo la industria 1.0, la industria 2.0, la industria 3.0, la industria 4.0. Siempre han generado todos estos cambios, todas estas modificaciones, un temor. Pero la historia nos dice que, como lo ha mencionado Juan ayer, el hombre ha ido reconstruyendo, recomponiendo todo su capital de trabajo y ha, en definitiva, sido en beneficio de todos. Bueno, la verdad que estamos extendiéndonos un poquito de más. Aquí hablamos sobre este rol. Hoy todos en nuestras presentaciones utilizamos imágenes, videos, canciones, todo generado por inteligencia artificial, ¿no? Ya no pagamos a nadie el derecho de autor porque ya tenemos todo generado a través de una nube que busca distintos elementos, los compone y nos presenta de esta manera, ¿no? Esto, bueno, me ha llevado mucho tiempo hacerlo, pero bueno, en todo esto creo que es importante. Yo quiero hacer mención aquí, la tecnología nace con un propósito y su impacto en la sociedad humana representa siempre una forma de orden en las relaciones sociales y una disposición de poder que habilita a alguien a realizar determinadas acciones impidiéndosele a otras. Creo que aquí, en estas palabras del Papa Francisco, está la clave de todos los temores. El conocimiento es poder. Y si hablamos de economía del conocimiento, es el poder de los capitales, es el poder de quien puede comprar o vender todo a nivel universal, mundial, internacional. Por eso las instituciones que formamos, no solamente formamos
en ese conocimiento, en ese saber, sino en los principios y valores que desde los comités de ética de cada universidad, de cada institución, debemos establecer justamente en la formación de nuestros estudiantes. Considero que todas estas cuestiones van a ser para nosotros una inspiración que seguramente en el rol que cumplen las universidades, el sistema universitario argentino, para el desarrollo regional, siempre tiene que haber un diálogo entre el sector productivo, el sector gubernamental, repito, rol trascendental de establecer las políticas para que se puedan definir cuáles son las miradas del sector productivo, y las instituciones formadoras estamos acompañando con cambios profundos. Diría, antes se decía cada 10 años podemos cambiar un plan de estudio. Hoy lo estamos cambiando y cuando termina de implementarse ya estamos nuevamente pensando en modificaciones o innovaciones curriculares para que esto mejore. Creo que nos hemos excedido de tiempo, pero bueno, hay realmente mucho que se pueda decir. Gracias. Muchas gracias, Héctor. La verdad que todo un desafío el alentar a las vocaciones tecnológicas, el rol que tiene la academia hoy clave en este agregado de valor. Y por otro lado, la importancia de la investigación y bueno, la formación de formadores también, que es un desafío acompañar. Inspirar ese talento también tiene otra arista, que es cómo alentamos también el desarrollo de startups, a la formación de nuevas empresas y cómo también estas oportunidades que vemos como región se pueden potenciar dentro de este ecosistema. Para esto, nuestro último orador, Sebastián Cavadini, que es miembro activo de la Cámara Tecnológica de Santiago del Estero, nos va a hacer su aporte. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a la organización. Quedan pocos minutos, así que voy a tratar de ser breve, ¿sí? Yo soy miembro de la Cámara de Tecnología de Santiago del Estero, ¿sí? Es una cámara que es adherente a la CESI, a la Cámara Argentina del Software, y también a una red federal de economía del conocimiento, ¿sí? Quería comenzar un poco, ya estuvimos hablando, y es un poco repetitivo, pero para imaginarse que más del 70% de los productos y servicios que utilizamos hoy no existían hace 10 años, ¿sí? Un poco lo reflejaba primero con todas las empresas, ¿sí? Que hoy son unicornios, ¿sí? Que no existían hace un tiempo, ¿no? Y por otro lado, o sea, en 5 años, el 85% de las interacciones con clientes se van a dar a través de una inteligencia artificial. Y esto un poco muestra el desafío que tenemos, ¿sí? El sector público, el sector privado, en las herramientas que vamos a tener que integrar, ¿sí? En el cortísimo plazo, ¿sí? Para interactuar con nuestros clientes, ¿sí? Con los ciudadanos. Nosotros tenemos ciertos desafíos actuales como industria, en donde la industria del software, ¿sí? Principalmente la tecnología, es transversal, ¿sí? Nosotros somos transversales a muchos sectores de la economía, ¿sí? Al sector financiero, al sector de la agricultura, al sector de la ganadería. Y la problemática que nosotros tenemos hoy en día como desde Santiago del Estero es que no nos están viendo a las empresas de tecnología locales como socios estratégicos, ¿sí? Nosotros somos una industria per se, o sea, nosotros generamos valor y vendemos hacia afuera, pero no somos parte de la transformación digital de Santiago, ¿sí? Y ese es parte de los desafíos que nosotros tenemos como sector y como sociedad. Y un poco aquí vamos a hablar cuáles creo que son los caminos que muchas otras provincias ya los recorrieron
y que creo que es el camino que tenemos que recoger. Un poco también hablar, la Cámara de Tecnología de Santiago del Estero tiene un poco más de 30 empresas, 400 empleos directos, ¿sí? Y si recuerdan los gráficos que hace un rato mostraban, estamos muy mal representados a nivel nacional. Entonces, todavía existen unas asimetrías, no solo en Santiago del Estero, sino en el Norte Grande, y son esas asimetrías las que nosotros tenemos que empezar a corregir. Aquí se habló de vinculación. Creo que todos tocaron el tema de la vinculación. Es fundamental la vinculación para que nosotros empecemos a cambiar la realidad en la que vivimos, ¿sí? Lo que necesitamos son que el empresariado privado, ¿sí?, que el sector público, ¿sí?, nos empiece a solicitar a las empresas de tecnología solucionar problemas locales, ¿sí? En donde se solucionan problemas locales se consiguen soluciones globales y esas soluciones globales después son oferta exportable. Entonces, nosotros necesitamos trabajar en solucionar los problemas de Santiago del Estero para después poder potencialmente salir a vender esos productos, ¿sí? Y la forma de hacerlo, ¿sí?, es a través de la vinculación. Esto no es una idea nueva. Aquí está Pablo, que es de Atigma, de Mar del Plata, que es un ejemplo de vinculación, ¿sí? Hay otras provincias como Córdoba, como Mendoza, como Rafaela, en donde esa vinculación se da. Y esa vinculación es el sector privado, el sector productivo, ¿sí?, las instituciones, el INTI, el INTA, las organizaciones intermedias y sobre todo el sector público, tanto municipal como provincial, ¿no? Y hasta que nosotros no conformemos ese clúster, porque evidentemente es la fórmula, ¿sí?, porque ellos lo dijeron aquí, en los datos donde había muchísimo empleo, los clústeres funcionan, ¿sí? Aquí no tenemos un clúster que funcione. ¿Tenemos buena vinculación con el gobierno? Sí, sí, pero nos está faltando cierta vinculación con el sector privado productivo de Santiago del Estero que solicite de nuestros servicios, ¿sí? Otra cuestión importante es la educación y la inclusión. Nuestro sector hoy lo que necesita es empleados con fluidez digital. Nosotros no necesitamos solo full stack developer, ¿sí? No necesitamos solo programadores. Nosotros necesitamos abogados, psicólogos, licenciados en administración de empresa que tengan fluidez sí, me están pidiendo que corte. Que tengan fluidez digital, ¿sí? Necesitamos chicos y chicas que estén formados, ¿sí?, con las nuevas herramientas que existen hoy en día y que tengan la capacidad de adaptarse a nuevas herramientas. Otra cuestión que tenemos son las barreras de género, ¿sí? La subrepresentación de las mujeres dentro de nuestra industria es significativa y en eso hay un trabajo que tenemos que hacer tanto las universidades, los institutos de tecnología, el ITSE, las universidades locales y nosotros, ¿sí?, para impulsar que exista más mujeres trabajando con nosotros. Aquí en Argentina, dentro del sector de tecnología es el 34%, nosotros estamos en el 28% aproximadamente localmente, ¿sí? Son números que tenemos que mejorar y es un compromiso. O sea, no es solo por una cuestión de justicia social, por una subrepresentación, sino que también es algo estratégico para nuestras empresas, porque la diversidad, ¿sí?, aporta eficiencia, aporta proyectos mucho más robustos, ¿sí?, aporta un montón de cosas que hoy no la estamos teniendo. La diversidad enriquece, ¿sí? Otra problemática grave que tenemos es la retención de talentos, ¿sí? Yo cuando un chico de mi empresa me dice, viene y renuncia y me dice, me voy a trabajar para una empresa del exterior, o sea, es una derrota personal, es una derrota profesional y una derrota comunitaria, ¿sí? Nosotros, cuando un chico empieza a trabajar para afuera, el valor que genera esa persona y la inversión que hizo el Estado y hizo la sociedad para que esa persona
produzca se está yendo para otra empresa de afuera, ¿sí? Y nosotros tenemos que tratar de retener ese talento para que el valor agregado quede en Santiago del Estero y quede en Argentina. ¿Y cómo hacemos para poder retener esos talentos que se van? Necesitamos exportar, ¿sí? Necesitamos, aquí la CESI tiene un programa de apoyo a misiones comerciales, Cancillería también, ¿sí? Pero no nos tenemos que quedar solo en eso, ¿sí? Los gobiernos provinciales, Córdoba es un ejemplo en términos de apoyo a la industria para exportar. Entonces, necesitamos apoyo a las misiones comerciales y al armado de una agenda en conjunto para poder salir a exportar nuestros servicios y pagar sueldos competitivos, ¿sí? Por otro lado, necesitamos incentivar. Hoy existe una ley local de economía del conocimiento que se está por reglamentar esperemos que dentro de muy poco, ya está reglamentada. Bueno, y necesitamos créditos blandos, necesitamos que el sector financiero también apoye a nuestra industria para que podamos crecer y podamos crecer no solo en infraestructura, sino también en capital humano, ¿sí? Y por otro lado necesitamos emprender, ¿sí? Necesitamos que más chicos y chicas empiecen a crear empresas y empiecen a creer que en Santiago se pueden hacer cosas y se pueden desarrollar productos y servicios tanto local como afuera, ¿sí? Más talento, más soberanía. Esto de la soberanía es una cuestión muy importante porque hay una cuestión de soberanía tecnológica y soberanía de los datos que nosotros tenemos que cuidar y que tenemos que empezar a hablar, ¿sí? Entonces, es importante que trabajemos en el desarrollo local de soluciones, ¿sí? Para que seamos soberanos tecnológicamente y no estemos dependiendo de la importación de servicios. Trato de ir lo más rápido posible, ¿sí? Nuestro deseo, ¿cuál es? Aquí generalmente ponen una ciudad futurista. La verdad que nuestro deseo como Cámara y como misión, queremos seguir viviendo en un Santiago como el que está ahora. Nosotros somos muy felices en Santiago. Creo que tenemos valores y una forma de vida que es muy linda. Nosotros somos un pueblo que vive muy bien, pero tenemos que empezar a cambiar la realidad de un montón de empresas. Tenemos que ser parte de la transformación digital que no se está dando y creo que tenemos mucha responsabilidad, todos los sectores involucrados, en que eso sea posible. Entonces, construyamos esta sociedad que no solo se adapte al cambio, sino que lo lidere. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, para cerrar, y ya que todos hablamos de la vinculación y la importancia de esto, cerrar con una frase que creo que resume lo que cada uno de los oradores compartió en esta sesión, que tiene que ver con la tecnología no es el ítem prioritario en los desafíos que nos toca enfrentar, sino el acuerdo y la voluntad de llevar adelante estas acciones en conjunto. Así que bueno, los invitamos a involucrarse, a cada uno desde su lugar a aportar y seguir confiando en que el talento argentino, el talento de cada una de nuestras provincias nos va a llevar a otro lugar y otra posición también en el mundo. Muchísimas gracias a todos.